Ya vimos que exponencial tiende a 0 cuando x tiende a menos infinito. Entonces, tendríamos un 0 en el numerador. Y ya sabemos que 1 sobre x tiende a 0, ¿no? Porque si cada vez divido entre números más grandes, así sean negativos, entre menos 1.000.000, menos 2 billones, eso va a tender a 0. Bien. Entonces, estamos en esas condiciones del teorema. Entonces, podemos decir que ese límite se puede calcular hallando las derivadas tanto del numerador como del denominador. Entonces, podemos decir por regla de L'Hopital que este límite es igual al límite cuando x tiende a menos infinito de la derivada exponencial. ¿Cuánto es la derivada exponencial? La función más fácil de derivar, ¿no? ¿Sí saben cuánto es? Es la más fácil porque da ella misma, ¿no? Por la derivada interna, es decir, da e a la x. Y la derivada de 1 sobre x es, recuerden que 1 sobre x se puede escribir como, bueno, esto ya todo el mundo lo sabe, como x a la menos 1. Y si derivo, eso me va a dar menos 1 por x a la menos 2, es decir, menos 1 sobre x cuadrado. Bien. Entonces, fíjense que aquí ocurrió algo curioso. Ocurrió algo curioso porque hice el L'Hopital, sí, pero me quedó casi el mismo problema porque si tomo límite cuando x tiende a menos infinito, la exponencial se sigue yendo a 0. Y esto que me quedó aquí también tiende a 0. Y ahorita se complicó un poco más porque está al cuadrado esto. Bien. Entonces, esto ya nos muestra que si continuamos aplicando el L'Hopital, derivo de nuevo la exponencial, me da ella misma. Y si derivo esta función, me va a dar por ahí un menos, me va a dar un 2 sobre x al cubo. Y así sucesivamente. Entonces, en este caso, aplicar regla del L'Hopital directamente tal como nos plantearon el problema no es una buena alternativa porque no vamos a llegar a nada. Bien, entonces podemos hacer algunos cambios, algunas manipulaciones algebraicas aquí y reescribir este límite. Bien, para que cuando usemos L'Hopital, en lugar de que se complique, se facilite ya y lo podamos calcular sin problema. Entonces vamos a ver qué manipulaciones tenemos que hacer. Bien, entonces borremos aquí y hagamos un poco de algunos artificios algebraicos aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Voy a definir un cambio de variable. Bien. Cuando algo no funcione bien, definamos un cambio de variable. Entonces, o hagamos primero esta operación aquí indicada. Tenemos e a la x. E a la x se puede escribir como una fracción, como e a la x dividido entre 1 sobre x. Si hago ley de la oreja, multiplican extremos y medios. Entonces lo que yo tengo es el límite de x por exponencial de x. Bien. Tengo ese límite sobre 1, porque 1 por 1 es 1. Reescribí el límite un poco. Entonces miren que al hacer esto me salgo un poco del esquema del teorema o la regla del L'Hopital porque ya no tengo una división. Bien, pues yo puedo hacer que aparezca una división ahí, ¿no? Bajando el exponente, ¿no, profe? Exactamente. Entonces yo puedo hacer lo que dice aquí nuestro compañero y decir que esto es lo mismo que tener a la x sobre e a la menos x, ¿cierto? Porque si bajo la exponencial, tengo que ponerle un menos, ¿no? Ella está con exponente positivo. Si lo bajo, le tengo que poner exponente negativo. Eso es una propiedad, ¿no? Que a la menos, perdón, una propiedad es la siguiente. Que a la n es lo mismo que 1 sobre a la menos n. Eso es lo que se hizo. Propiedades de potenciación. Entonces hice aparecer una división. Primero que este ejercicio no estaba tan regalado en el
en el sentido de que aplicaba la regla de L'Hopital inmediatamente. Tuve que reescribirlo, como aquí nuestro buen compañero hizo la observación. Y ahorita sí, de esta forma, apliquemos regla de L'Hopital de nuevo. Entonces, la derivada de x es... La derivada de x es 1. Entonces, por L'Hopital, uno puede escribir aquí RL, para indicar que ahí va a aplicar la regla de L'Hopital. Eso es el límite cuando x tiende a menos infinito. ¿De qué? La función del numerador derivada. La derivada de x es 1 sobre la derivada de la exponencial de menos x. La derivada exponencial de menos x es ella misma por la derivada interna, que en este caso es menos 1. Bien. Y fíjense, esta expresión que obtuvimos es mucho más trabajable, no se complicó. Ya me quedó un 1 en el numerador. Eso fue muy bueno hacer esos cambios. Entonces este límite lo puedo escribir como límite cuando x tiende a menos infinito. Aquí como me aparece a la menos x y ya hice el L'Hopital y ya vi que funcionó. Entonces puedo subirlo de nuevo a esta exponencial. Bien. Puedo escribir eso como e a la x y ese menos 1 que estaba ahí queda por aquí, un menos ahí. Bien. Eso es álgebra, como yo siempre digo, álgebra. ¿Y cuánto da este límite ahora sí? Entonces resulta que este límite da 0. Bien. Porque ya sabemos que la exponencial cuando x tiende a menos infinito da 0, es decir, eso me da menos 0, pero es menos 0 y 0 lo mismo. Entonces concluimos que el límite es 0. ¿Listo? Pero no podemos concluir, no podemos decir que 0 sobre 0 es 0. En este caso dio 0, pero ya ha podido dar 2 o 3. Entonces por eso se requiere hacer todos estos artificios y usar la regla de L'Hopital. Bien. Entonces ese caso es el que les quería mostrar, en el que x tiende al infinito o al menos infinito, no necesariamente a una constante, a un número real. Bien, aplicamos L'Hopital. Ahora, resulta que en la sección 8.2 enuncian el mismo teorema, la regla de L'Hopital, pero ahora diciendo que si tenemos el límite, o sea, lo que acaba de explicar es la sección 8.1. La sección 8.2 dice que si el límite cuando x tiende a un valor a, en este caso aceptamos que a sea infinito o menos infinito también. ¿De qué? De la función f de x sobre g de x. Y que, digamos, cuando evaluamos las funciones en este a, o si a es infinito o menos infinito, la función f tiende a infinito o a menos infinito. Es decir, si tenemos una indeterminación de la forma, ya no solamente 0 sobre 0, como en el caso anterior, sino también un infinito sobre infinito. Bien, así, o un más o menos infinito. Una determinación de este tipo, entonces el teorema dice que también puede aplicar regla de L'Hopital. Entonces, puedo decir que ese límite es igual. La regla de L'Hopital dice eso. El límite cuando x tiende a df' de x sobre g' de x. Bien. Conclusión, también vale para infinito sobre infinito. Esa es la única diferencia. Lo único que haya, la única nueva ventaja. Ahora, ¿cuándo es que aparece un límite de esos? Veamos un ejemplo. Ejemplo. Bueno, coloquemos este límite cuando x tiende a infinito, digamos, de la función x al cuadrado, ¿cierto? Sobre exponencial de x.
Bien. Entonces, fíjense, si analizamos este numerador, x al cuadrado, si colocamos x cada vez más grandes y lo le damos al cuadrado, pues esto se va a ir para infinito, ¿cierto? El numerador. Y la exponencial es una función creciente, ¿no? Ustedes ya saben cómo es su gráfica. La exponencial es así, crece. Entonces, la exponencial también va para infinito. Entonces, aquí no sabemos cuánto da límite, o sea, da infinito sobre infinito. Entonces, estamos en las condiciones nuevamente de la regla del L'Hopital, pero en esta versión. En este tipo de indeterminación. Bien. Entonces, aquí el teorema dice, bueno, derivemos numerador y denominador y calculemos el límite de nuevo, a ver si ya se desaparece la indeterminación. Bien. Entonces, hagamos L'Hopital. Regla del L'Hopital. Y esto va a ser el límite cuando x tiende a infinito de la derivada de la función del numerador. Esa derivada es 2x, ¿cierto? Sobre la derivada del denominador, que es la derivada exponencial, que es ella misma. Quedó así. Bien. Ahora, ¿este límite ya los podemos calcular o no? ¿Qué dicen ustedes? Pues seguimos con el mismo problema, ¿no? Porque si coloco aquí x muy grandes, ese 2x va a tender a infinito de nuevo. Aquí. Y si coloco x muy grandes, este exponencial de x también va a tender a infinito. Entonces seguimos con el mismo problema, la infinito sobre infinito. La misma indeterminación. No sabemos qué número da eso. Pero sí hubo una ventaja de aplicar la regla del L'Hopital una vez, ¿no? Porque antes teníamos un x al cuadrado en el numerador, ahorita tenemos solamente un x. Si aplicamos regla del L'Hopital de nuevo, la derivada de x es 1 y va a desaparecer el x en el numerador y resulta que ya vamos a poder encontrar el valor del límite. Bien, entonces, este ejemplo es interesante porque nos muestra que existen casos en que tenemos que aplicar el L'Hopital 2 veces o 3 veces o 5 veces. Depende, pues, del grado, para este caso concreto, que tuviese la X aquí. En este caso tiene grado 2. Fíjense, y vamos a tener que aplicarlo L'Hopital 2 veces. Si hubiese colocado X al cubo, sería 3 veces. Entonces apliquemos el L'Hopital de nuevo. Nos va a quedar el límite cuando X tiende a infinito. La derivada de 2x es 2. La derivada exponencial es ella misma. Bien. Queda así. ¿Y este límite cuánto da ahora? Ahora sí no tenemos ninguna indeterminación, porque arriba es una constante. Bien. Entonces lo que pasa es que tenemos un 2 sobre, voy a escribir esto entre comillas, pues. Un 2 sobre infinito, ¿no? ¿Y cuánto da eso? ¿Cuánto da una constante dividida entre un número, entre a la x que cada vez se hace más grande? Entonces, el 2 dividido entre 1.000.000, 2 millones, eso va a tender a 0. ¿Bien? Entonces, este límite también da 0. Y aplicamos regla del L'Hopital. Ahora, ¿esto qué es lo que está diciendo? Si no nos enfocamos tanto en las cuentas, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está midiendo ese 0? ¿Qué interpretación podemos dar a ese 0? Entonces borremos aquí y veamos qué es lo que está pasando. Porque las dos van a infinito, entonces ¿por qué queda un 0 ahí? Entonces eso tiene que ver con el ritmo, la velocidad en que se van a infinito las dos funciones. ¿Bien? Resulta que la exponencial de x se va a infinito, x al cuadrado también, pero como su nombre lo dice, exponencial. Esta función se va a infinito mucho más rápido que la función x al cuadrado. Bien. Es decir, cuando en un x esto da, por decir cualquier valor, da 100 millones, el x al cuadrado apenas da 1 millón.
Entonces, este ritmo, esta velocidad a la que se da infinito es mayor y por lo tanto domina al numerador, lo domina. A la final, por eso, el límite va a cero, bien, porque lo de abajo crece mucho más rápido. Entonces, eso está midiendo ese ritmo, bien, es una dominancia en términos de ritmos de crecimiento, bien. De hecho, podemos afirmar lo siguiente, que la función exponencial crece más rápido a un ritmo mucho mayor que cualquier polinomio, bien. Es decir, no importa que ustedes coloquen aquí un x a la 20 o un x a la 100 o a la 1000, que aquí nomás dejen la exponencial. La exponencial siempre va a crecer más rápido. ¿Cómo podemos ver eso? Porque si colocamos x a la 100, simplemente tendríamos que aplicar L'Hopital 100 veces hasta que el numerador va a quedar siendo constante. Una constante grande va a aparecer ahí, sí. Va a aparecer 100 factorial. Pero va a ser una constante. En cambio, cuando derivo en el denominador, siempre que derivo me queda exponencial de x, exponencial de x, exponencial de x. A la final, me va a quedar una constante dividido, una constante aquí, dividido algo que tiende a infinito y eso se va a ir para cero. Bien. Entonces, para cualquier función, digamos, se coloca aquí cualquier polinomio. Él puede crecer, sí, pero es que esta se va hacia el infinito con un ritmo demasiado rápido y lo superará. Bien. Entonces, la interpretación de ese cero. Listo. Preguntas hasta ahí. Entonces, aquí hay otros ejemplos, ¿no? Ustedes pueden revisarlo. Yo consideré, digamos, este ejemplo 6 que lo coloqué ahí, luego revisé el libro y era el mismo prácticamente. Lo hicimos un poco. Yo consideré un límite cuando x tiende a menos infinito. El que acabamos de hacer aquí es cuando x tiende a infinito, pero en síntesis la idea es la misma. Bien. Y aquí hay unos ejemplos mucho más sencillos en el que se aplica regla de L'Hopital. Por ejemplo, este límite. 1 menos coseno de x sobre x cuadrado más 3x. Fíjense que si uno hace sustitución directa, el numerador ¿cuánto va a dar? Va a dar 1 menos coseno de 0, porque x tiende a 0. Coseno de 0 es 1, entonces en el numerador me va a dar 0. Y si sustituyo 0 en el denominador, también va a dar 0. Da 0 sobre 0. Puedo aplicar L'Hopital. La derivada de menos coseno es seno. La derivada de x cuadrado más 3x es 2x más 3. Y se aplicó la regla. Luego puedo sustituir de nuevo. Seno de 0 es 0. Y ¿qué es lo que dicen aquí? Bueno, aquí están diciendo que, o sea, están ilustrando que uno debe siempre que aplicar regla L'Hopital verificar que hay una indeterminación, ¿no? Por ejemplo, aquí aplicamos L'Hopital una vez y llegamos a esto. Y fíjense que si sustituyo seno de 0 es 0 y 2x más 3, si x vale 0 me daría 3 en el denominador. Tendría 0 sobre 3, que es 0. Entonces no tengo que hacer L'Hopital de nuevo, porque ya tengo 0 sobre una constante distinta de 0. Entonces, esto es un procedimiento incorrecto que está ilustrando el ejemplo. Y lo correcto es lo que les digo, hacer L'Hopital una sola vez y ver que ahí ya me queda 0 sobre 3, que es 0. Bien. Entonces, cada que uno aplique el L'Hopital, no debe derivar a la loca, digamos, indiscriminadamente, derivar y derivar, no. Cada vez que la apliquen la regla, deben verificar que da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Ahí sí tienen derecho a derivar. Y luego, si quieren derivar de nuevo, verificar si ocurre la indeterminación. Bien. Entonces, esto yo creo que es materia del curso de cálculo diferencial. ¿O qué dicen ustedes? ¿Primera vez que lo ven, este tema? Sí, profe, yo primera vez que miro. Bueno, entonces es una herramienta muy poderosa por hallar límites. Y en multivariable también, cuando se calculan límites de dos variables, también van a requerir usar regla de L'Hopital. Bien. Porque van a tener funciones que dependen de x y de y. Van a usar coordenadas polares. Y a la final va a tener que usar L'Hopital. Es una herramienta importante saberla. Nos salva de muchos límites. ¿Listo? Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué nos ponemos a hablar del límite en un curso de integrales, sí o no? Entonces veamos por qué.
nosotros queremos resolver integrales, la más variada cantidad de integrales. Bien. Y nosotros, si toda la vida, en este curso, hemos integrado funciones así. La integral de A hasta B de f de x por dx, ¿sí o no? Y no hemos admitido que A y B puedan tomar valores como infinito o menos infinito. Es decir, siempre hemos admitido A y B números reales, ¿cierto? A y B pertenecen a los reales. Pero podríamos pensar en una integral así, la integral de 1 a infinito de alguna función, por ejemplo, la función 1 sobre x de x, ¿cierto? O la función 1 sobre x al cuadrado, ¿cierto? Entonces nosotros queremos extender nuestro dominio y pensar en este tipo de integrales, cuando tenemos un infinito en alguno de los extremos. Bien, aquí, por ejemplo, lo coloco en el extremo superior. Eso es lo que ha motivado que estudiamos un poco esa parte de límites usando regla de L'Hopital. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con este tipo de integrales? ¿Qué interpretación gráfica tendríamos? Si uno grafica la función, estamos integrando la función y igual a 1 sobre x cuadrado. ¿Cómo es el gráfico de esta función? Pues cuando x se acerca a 0, por ley de la oreja, eso va a ir infinito. Entonces la gráfica de estas funciones van así. Decrecen y vienen así, ¿cierto? Y cuando x se hace grande, pues la función tiende a 0. Si coloco aquí 10, me haría 1 sobre 100, porque 10 al cuadrado es 100. Y eso se va acercando a 0. Entonces esta función, por ejemplo, tiene una asíntota horizontal en y igual 0, es decir, es el eje x. Miren esta función, su comportamiento. Entonces esta integral que yo planteé aquí, ¿qué área bajo la curva la que está determinando? ¿A qué se refiere esa integral? Pues estoy integrando desde 1, ubiquemos el 1 por aquí, ¿no? Digamos, la función es evaluada en 1, pero me da 1. Estoy integrando de 1 hasta infinito. Es decir, que estoy hallando un área que se va formando, que tiene un horizonte infinito, ¿no? Esta área bajo la curva. Bien. Cada vez se agrega un poquito más de área, pero esa área es menor, ¿no? Fíjense. Entonces la pregunta es, ¿será que si sigo sumando cada vez menos área, será que esto converge a algún valor? ¿O será que esta integral va a dar, dicen ustedes, va a dar infinito? Porque ustedes dirán, siempre estoy sumando un área aquí. ¿O será que eso va a converger a algún valor, algún número, digamos, A perteneciente a los reales? Bien. ¿A qué convergerá esa integral? Y este es el sentido que tiene este símbolo infinito aquí, en el extremo superior. Bien. Ahora, ¿de qué forma vamos a calcular esta integral cuando tenemos un extremo siendo infinito? Pues nosotros podemos decir lo siguiente. Podemos decir, no, nosotros no estamos acostumbrados a trabajar con infinitos. Entonces calculemos la integral hasta un b por aquí. ¿Cierto? Es decir, vamos a dar el siguiente sentido. Integral de 1 a infinito de esa función 1 sobre x al cuadrado por dx. La podemos, como es un área infinita aquí, es decir, cada vez estoy sumando un pedacito más de área. Entonces yo puedo truncar esa suma. Es decir, hallar el área bajo la curva desde 1 hasta b, ¿no? Es decir, que esa integral va a ser igual a la integral de 1 hasta b de la función 1 sobre x cuadrado por dx. Y luego hacer ¿qué? O sea, calculo la integral de 1 a b, son dos números reales. Y luego tomar el límite cuando ese b tiende a infinito.
Bien. Entonces, de esa forma es que se van a calcular estas integrales impropias. Impropias por tener este infinito acá. Es decir, sustituyo el infinito por un b y luego tomo el límite cuando b tiende a infinito. Entonces, ¿qué pasa? Pues seguramente que yo voy a poder calcular esta integral y esta integral va a ser una función, va a ser algo que depende de b, f de b, ¿cierto? O digámoslo así, para que tenga más contexto. Va a ser una función a de b, que me va a indicar que el área bajo la curva hasta aquí, hasta b, ¿cierto? Y por lo tanto, como yo quiero hallar el área bajo la curva hasta infinito, entonces le tomo el límite a esa función. Cuando b tiene, tomo el límite aquí, cuando b tiene infinito. Bien. Y eso sería el valor de esta integral impropia. Bien. Este límite puede dar infinito, puede dar 0, puede dar 1. Bueno, 0 en este caso no va a dar. Claramente aquí ya hay un área. Puede dar infinito, puede dar algún número real. Bien. Pero fíjense, aquí me quedó que un problema de integral se va a reducir a lo último a calcular un límite cuando b tiende a infinito. Pues cuando estemos en esta situación, es que nos va a servir usar la regla del L'Hopital. Bien. Entonces, por eso hemos dedicado este tiempo a analizar límites. Porque queda la regla, quedan aquí, van a aparecer aquí, con integrales impropias. Bien. Entonces, miren cómo relacionaron los conceptos ahí. ¿Preguntas? ¿Se entiende la idea? Entonces ya vamos por acá, miren. Estamos en la sección 8.3. Integrales impropias, límites de integración infinitos. 8.3. Aquí hay algunos ejemplos. La integral de 0 a infinito de la función 1 sobre 1 más x cuadrado de x. Esta integral x por a la menos x cuadrado. Aquí el extremo superior es infinito. Aquí el extremo inferior es menos infinito. Aquí los dos extremos son infinitos. Bien. Entonces vamos a ver cómo proceder en el cálculo de estas integrales. ¿Listo? Entonces, para no dejar ya que hicimos el dibujo y todo, el análisis, pues calculemos esta integral impropia, a ver, ¿qué da? Bien. Entonces voy a hacer las cuentas. Vamos a ver quién es esa función a mayúscula que depende de b. Y vamos a ver cuánto es el límite, si tenemos que usar L'Hopital o no, no necesariamente. ¿No? Entonces borremos aquí. ¿Todo el mundo sigue las ideas hasta ahora? Roosevelt. Duan. Laura. Ahí más o menos, profe. ¿Más o menos? Sí, más o menos. Lo que pasa es que yo no pude entrar toda la clase, profesor, porque el primer link no me dejó ingresar. Sí. Y ahorita el segundo, pues la señal se puso un poquito mala. Y hasta ahorita fue que pude entrar. Ok. Bueno, entonces revisa el video. Listo. Después. Y los demás que se han estado en toda la clase, ¿sí tiene sentido todo esto que estoy diciendo o no? Los límites y la integral impropia, ¿sí? Sí, profe. Bueno. Entonces, vamos a hallar esta integral que está en el corchete azul, ¿bien? Esta integral de 1 hasta b, que es como el truncamiento de la función 1 sobre x cuadrado. Bien, recuerden que la función 1 sobre x cuadrado se puede escribir como x a la menos 2, ¿cierto? Por dx. Y que la integral de esta función de x a la menos 2 es simplemente sumarle 1 al exponente y dividir entre eso. Entonces me haría x a la menos 2 más 1 es menos 1 sobre menos 1. Bien.
y evaluar esto en los extremos de integración, 1 y b. Listo. Como aquí hay un menos, a ver, ese menos 1 lo puedo escribir así. Voy a quitarlo y dejárselo simplemente un menos. Bien. Y eso es una propiedad, es algo, ustedes pueden notar, que yo puedo quitar este menos de aquí. ¿Sí? ¿A qué costo? Pues invertir el orden en que evalúo acá. Entonces, quito el menos y evalúo primero en 1 y luego en b. Eso no es, eso se puede hacer. Y recuerden que esa función x, la menos 1, es lo mismo que tener 1 sobre x. Bien, cuando evalúo en 1 me da 1 sobre 1, que es 1. Y cuando evalúo en b me da menos 1 sobre b. Entonces, fíjense, esta es la función área, a de b, de la que les hablaba, que depende del truncamiento que haga en b. ¿Listo? Por lo tanto, la integral implica que va a ser, lo que les había mencionado antes, la integral de 1 a infinito de 1 sobre x cuadrado por dx va a ser la integral que está entre corchete, pero eso es 1 menos 1 sobre b. O sea, va a ser el límite de eso. Va a ser el límite cuando b tiende a infinito de 1 menos 1 sobre b. Bien, voy a cerrar aquí entre paréntesis. Ahora, ¿cuánto hace el límite? A ver. Entonces, donde está b, coloquemos números muy grandes. Si b es 100, 1000, 1.000.000, ¿a dónde tiende esta fracción? 1 sobre 100, 1 sobre 1000. Eso va a tender a 0, ¿cierto? Por lo tanto, ese límite va a tender a 1. Quedaría 1 menos 0. 1. Entonces, esa área que yo había hecho en el dibujo, esa área que cada vez iba sumando un pedacito más, eso va a converger a 1. Bien, esa integral impropia da 1. ¿Listo? Aquí nos quedó un límite cuando b tiende a infinito, sí, pero no tuvimos que recurrir a usar regla de L'Hopital. Bien, fue un límite relativamente tranquilo en ese caso. Pero no siempre es así. Bien, veamos algunos ejemplos un poco más complicados a la final, aparte de hallar el límite. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, a ver. Bueno, ¿cómo a ver, podemos interpretar esta? ¿Qué hacen un ejemplo? Desarrollan esta integral desde menos infinito. No, ese no. La integral de la función x por L a menos x. Bien. Desde 0 hasta infinito. Entonces aquí la truncan de 0 a b y la hacen por partes. Y luego toman el límite cuando b tiende a infinito acá. Pero entonces fíjese cómo es la gráfica de esa función. Es como, fíjese, comienza en 0, sube y luego empieza a decrecer y tiene una asíntota horizontal en el eje X. ¿Bien? Por lo tanto, en esta parte aquí final, el área bajo la curva pues es casi 0, ¿no? Entonces vamos a ver que efectivamente el límite va a dar, esa área bajo la curva va a dar también 1, fíjense, da 1 aquí. Bien. Listo. Bueno, este límite también es usando la regla anterior. Porque aquí esta integral se puede hacer fácilmente por el método de sustitución, ¿no? Definiendo u igual a menos x cuadrado. Por lo tanto, a ver, voy a dar una idea para esa integral, pero es muy sencilla, ¿no?
O no sé, pues ustedes dicen, son los que deciden si es sencillo o no. Menos infinito menos 1 de x por e a la menos x cuadrado por dx. Entonces, como aquí aparece un menos infinito, voy a quitar ese menos infinito y voy a colocar la letra a. ¿Bien? Integral de a menos 1 de la función x por e a la menos x cuadrado por dx. Bien. Entonces coloqué la letra a y luego tomo el límite cuando ese a tiende a menos infinito. Bien. Y bueno, esta integral, como les digo, ¿cómo la podemos resolver? Por sustitución. Si defino u igual a, puede ser menos x cuadrado, entonces de u va a ser igual a menos 2x por dx. Por lo tanto, este 2, o sea, de u dividido entre menos 2, porque ese 2 que está multiplicando pasa a dividir, es igual a x por dx. Bien. Y aquí tenemos x por dx, miren. Esta parte de la integral lo sustituimos por du. Y este e a la menos x cuadrado va a quedar así como e a la u. Y aquí podemos hacer la integral. Podemos aclarar que estos límites de integración cambian, ¿no? Esos límites de integración va a ser cuando va a ser la función u evaluada en a, porque dice cambio de variable. La función u evaluada en a por la función u. Ve, el límite superior de la función u evaluada en menos 1. Puedo indicarlo así. Cuando uno hace una sustitución, los límites de integración cambian. Y me quedó esta integral de e a la u. Yo no necesito calcular esto, simplemente lo dejo indicado, uso el símbolo y ya. Porque al final podemos escribir todo en términos de x de nuevo. ¿Cuánto es la integral de e a la u? Pues la integral de exponencial es ella misma, porque la derivada de la exponencial es ella misma. Entonces esta integral va a dar e a la u, pero u es menos x cuadrado, entonces va a dar, bueno, aquí hay algún detalle, ¿no? Este de u sobre menos 2, porque eso me da x de x. Por aquí sale menos 1/2. Entonces me da esta integral evaluada en ¿dónde? Como lo escribí en términos de x, evaluada de a menos 1. Ahí yo tengo una función que depende de a. Bien. Y ese límite después se toma. Enseguida les envío otro link para terminar ese ejemplito y ya. Listo. Estos últimos 15 minuticos.